que no tiene forma definida. Que no tiene forma definida. Sino que se adapta a la forma del recipiente que contiene. Ya, entonces se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. A ver, ¿qué decimos? Salud. Ya, entonces, en este caso que está acá, vamos a considerar nosotros lo siguiente. Son fluidos. Los líquidos y los gases. Ya, son fluidos, los líquidos y los gases. Ya, bien. Ahora, veamos. Una de las propiedades que nosotros consideramos de los fluidos en general, es de la materia en general, ¿no? Es la densidad. La densidad en física acostumbramos a representarla con la letra ρ, ¿ya? De esa manera. Y decimos que es una propiedad intensiva intensiva la que relaciona la masa y el volumen. Ya, es una propiedad intensiva que relaciona la masa y el volumen. Ya, bien. Entonces, en este caso que está acá, vamos a considerar nosotros lo siguiente. La densidad es masa entre volumen. Ahora, a mí personalmente, es una cosa mía de mí. Y de nadie más. Ahí me gusta representar al volumen con una V partida.
¿Ya? Entonces, para acostumbrarnos a usar esa V partida, o bueno, ¿no? Para que te acostumbres a ver esa V partida para el volumen, ¿no? Porque ya esto de aquí es de aquí hasta el infinito y más allá, pues, ¿no? Que hay muchas cosas con V en física, ¿no? La velocidad, una de ellas, ¿no? Luego en electrostática vas a tomar al potencial, otra. Entonces hay varios casos, ¿no? Donde tú analizas velocidad, potencial, volumen, y hay que buscar una manera de poder diferenciarlos, ¿no? Ya, una propiedad intensiva, o sea, no depende ni de la masa ni del volumen, y en este caso la densidad del agua. La unidad comercial o el valor comercial para la densidad del agua es el kilogramo por litro. Y su valor también, un valor no tan comercial, pero sí muy no conocido, muy conocido, es el gramo por centímetro cúbico. Pero a lo que a todos se les olvida es en el sistema internacional. Esa ahí sería 1000 kilogramos por metro cúbico. Ya está. Bien, sigamos. En este caso que está acá, lo que nosotros vamos a considerar ahora será lo siguiente. Bien, vamos a decir qué cosa. A ver. Vamos a considerar algunas equivalencias. Equivalencias que un alumno ya, pues, ¿no? De tu nivel ya debe saber, ¿no? No es cosa de otro mundo, ¿no? Ya nosotros sabemos, todo el mundo sabe, ¿no? Que un centímetro es 10 a la menos 2 metros. Y un centímetro cuadrado sería entonces 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Ya? Por otro lado tendrías a ¿qué? Al centímetro cúbico. Un centímetro cúbico, ¿cuánto sería? 10 a la menos 6 metros cúbicos, que también sería 10 a la menos 3 litros. Desde ahí tú puedes sacar que un metro cúbico son 1000 litros. Ya, imagínate que una familia que consume agua de forma, vamos a decir así, no estricta, o sea, consume agua normal, tampoco la derrocha, ¿no? Familia promedio, no, sin derrochar agua, promedio, ¿no? Promedio. Hablamos de, pues, dos padres, dos niños. No, hasta ahora sigue siendo la familia promedio, ya muy pronto va a ser un padre y un niño de él y varios de otro lado, ¿no? Entonces, no, también va a ser así, ¿no? Se va a cambiar un poco el esquema de la familia. Va a dificultar los cálculos, pero bueno, una familia promedio, no 4 personas, 2 padres, 2 niños, consume entre 10 y 13 metros cúbicos, entre 13 y 15 metros cúbicos de agua, ¿no? Al mes. No estamos hablando de 13, no, y 10 metros cúbicos de agua, o sea, parece poquito, ¿no? Pero si decimos que 13 metros cúbicos de agua son 13.000 litros, ya como que un poco que preocupa. Y para que tengan
mejor idea, si esta botella de acá es de 1 litro, estaríamos hablando de 13.000 botellas de estas, ¿no? En este caso. Entonces ya la situación cambia, ¿no? Esos tanques elevados, ¿no? Esos rotoplas son de 1.000 litros, 900 litros, ¿no? Entonces, imagínate, estamos hablando de ¿cuánto? De 13 de esos tanques de agua, ¿no? Aproximadamente. O sea, ¿cuántos de esos metes en un salón? Acá en ese salón no entran los 13, creo. No, no entran los 13. Capaz, ¿no? La mitad del salón aproximadamente. Un poco más, ¿no? Hasta acá entrarán 3, pues 3, 9 será, más o menos, supongamos. Entonces todo el salón capaz forzando entran los 13. Entonces, ¿cuánto de agua es bastante, no? Entonces hay que cuidar el agua. Pero ya vamos con una idea. ¿Ya? Bien. De ya sabiendo esas equivalencias, podemos entrar a lo que es presión. Ya, a ver, presión. En este caso, ¿qué decimos cuando hablamos de presión? Establecemos lo siguiente. La presión es una cantidad escalar ya que expresa la magnitud de la fuerza normal por unidad de área de la superficie en la que se desliza. Perdón, en la que se distribuye. En la que se distribuye. Bien, vamos por acá.
Ya, a ver. Tengamos un cuerpo sobre una superficie. Entonces, ahí podemos visualizar lo que es el área de contacto. Es el área salud. El área de contacto que la vamos a llamar A. De esa forma. Bien, si analizamos solamente el área de contacto, si analizamos el área de contacto, vamos a considerar que existen un montón de fuercitas. Fuercitas insignificantes. Así. Cada punto de la superficie experimenta una fuerza pequeñísima, pequeñísima, pequeñísima. ¿Ya? Esas fuerzas ya, sigamos. Entonces vamos a considerar nosotros lo siguiente. Esto de acá lo vamos a reemplazar por una sola fuerza. Y entonces trabajamos por acá
sería la fuerza normal. Esa fuerza normal reemplaza a todas esas fuercitas. Ya está. Pues ahí sería el área. Entonces, ¿la presión qué sería? La presión sería la fuerza normal ¿entre quién? Entre el área. Así. Desde acá, en el sistema internacional, se va a medir en Pascal. Y un Pascal es un newton por metro cuadrado. Ya está, de esa manera. Sí, bien. Veamos por acá. Entonces, puede ser que la fuerza que interviene sobre la superficie no sea perpendicular, ¿no? O sea, al final la fuerza no es perpendicular a la superficie. En ese caso que está ahí, agarramos a la fuerza y la descomponemos en dos. Ya, a ver. Esta de acá es la fuerza normal. Y esta de acá es la fuerza paralela, ¿no? De ahí entonces que la presión sigue siendo la componente normal sobre el área.
Ya está. ¿Sí? Bien. Ya con eso podríamos trabajar la parte de presión hidrostática. Hidrostática. Ya está. Bien, entonces vamos a considerar nosotros lo siguiente. Vamos a tomar, en este caso, que la presión hidrostática es causada por el peso del líquido. Bien, ahora, un recipiente. Ya. Ya está. Ahora, vamos a tomar una columna de líquido muy delgadita, pero muy delgadita. Muy delgadita.
Ya, ahí está. Esta es la columna de líquido. Ya, y recuerda algo. ¿Qué tienes que recordar? Es un líquido en reposo, ¿no? Ya está. Entonces, el área de la sección transversal de la sección recta del cilindro es A. De acá tenemos vertical hacia abajo el peso del cilindro. Ya, de esta forma. Acá sería mg.
Y por acá lo que vamos a considerar nosotros es que él está en equilibrio debido a que experimenta una fuerza de parte del líquido que tiene abajo. Entonces, por acción y reacción, acá estaría la misma fuerza, bueno, en magnitud. Entonces, esta fuerza se la ejerce el líquido que está abajo. No es un líquido en reposo. Entonces, cuando yo saco un pedazo de líquido, es como si ese líquido fuese un bloque, pues. Entonces, ese bloque pesa y también recibe una fuerza por contacto de parte del piso, o bueno, de parte del líquido que está abajo de él, para poder sostener. ¿Ya? Bien. Desde ahí consideramos nosotros ¿qué cosa? Numéricamente hablando, la normal sería igual al peso. Numéricamente hablando, magnitud. Desde ahí, ¿qué vamos a decir nosotros? Ya está. Entonces, la presión, por ejemplo, sobre esa superficie sería igual a la normal entre el área, y la normal sería la masa del líquido, la gravedad entre el área. Yo recuerdo que, por ejemplo, la densidad es masa sobre volumen y el volumen es el área por la longitud. Si quieres, pásalo a multiplicar y la masa sería igual a la densidad del área por la longitud. Entonces yo lo puedo reemplazar acá, pues. La presión la densidad del líquido, área por altura, por G. Ya está. Y eso de ahí sería ¿entre quién? Sería entre el área. Me queda que la presión hidrostática es ρ G por H. Rho del líquido. Entonces, ¿qué observo? Que no importa si el área es delgadita o es gruesa, ¿no? No importa si es delgadito o es grueso, al final te das cuenta que la presión no depende del área de la sección recta. No, depende de la altura del líquido que tienes en sí. Nada más. Ya, bien. Sabemos nosotros que si tú tomas un pedazo de líquido, el líquido está en reposo, ¿no? Si nosotros tomamos un pedazo de líquido, y ese pedazo de líquido, acá tú tienes una ya, el cubo, para que esté en equilibrio, por ejemplo, experimenta una fuerza P1 por A y experimenta una fuerza 2 por A. Dime, para que esté en equilibrio P1 y P2, ¿cómo deben ser? ¿Eso qué significa? Que si yo tomo los puntos, por ejemplo, este es un cuadradito que pertenece a algún punto en esta línea roja, entonces me doy cuenta que la presión por ambos lados, ¿cómo debe ser? La misma. Entonces, si yo voy a coger un punto aquí A, un punto aquí B y un punto en C, la presión en A, B y C, ¿cómo son? ¿Cómo son?
La presión en A ya son iguales, ¿sí? Y de ahí entonces a esa línea, a esa superficie que está ahí, se le llama isóbara. Ya, ahora de acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a considerar que hay un punto, por ejemplo, por acá, un punto M. SM hacia abajo, un delta de H. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendrías? Ratito. Ya, a ver, entonces la pregunta es, ¿dónde hay más presión? ¿En A o en M?
¿Dónde hay más presión? En A. Ah, porque A está más abajo. Recuerda que la presión de A y de B son iguales. Mientras más líquido tengas encima, más presión ejerces. Más presión se ejerce, perdón. Entonces, como B tiene más líquido encima que M, entonces la presión en B es mayor que la de M. Y como la presión en B y en A son iguales, la presión en A es mayor a la presión de D. La presión aumenta con la profundidad, tal que la presión en A, por ejemplo, es un ρ de líquido G por H de A, y la presión en B es ¿qué cosa? En M, perdón, es un ρ de líquido, la gravedad por la altura de M. Profundidad, no. Lo que hacemos nosotros es restar. Si yo resto a ambos lados, tomaríamos que la presión en A menos la presión en M es igual a ¿quién? A ver, cuéntame. Es igual a la densidad del líquido, la gravedad y esa separación vertical. S delta de H. Bien, de esta forma nosotros establecemos el hecho de que la presión aumenta con la profundidad. A eso se le llama, ¿cómo se llama? Principio fundamental de la hidrostática. Ya está. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Vasos comunicantes. Ya, a ver. Esa parte de los vasos comunicantes. Vamos a comentar lo siguiente. Ya, es un conjunto de recipientes.
Es un conjunto de recipientes que está conectado por su región inferior. Al verter un líquido, en uno de los recipientes, al verter un líquido en uno de los recipientes, este líquido alcanza el mismo nivel en todos los recipientes.
A ver, tengo el conjunto de recipientes. Y estos recipientes le agregan líquidos, ¿no? Entonces el líquido fluye hacia todos los recipientes.
Ya, a ver. Tendríamos nosotros entonces el sistema de vasos comunicantes. ¿Ya? Todos ellos, tú le echas un líquido y el líquido está a la misma altura. ¿Cuál es la conclusión? Como es el mismo líquido, yo puedo considerar lo siguiente, ¿no? Todos los puntos en el fondo de cada recipiente. Por ejemplo, en el punto A, en el punto B, en el punto C y en el punto D. ¿Dónde crees que hay mayor presión? ¿Dónde hay mayor presión? Habla. ¿Dónde hay mayor presión? Dime. Dime. Habla, ¿dónde hay mayor presión? A ver, una de las cosas que nosotros debemos recordar, ¿cuál es? Debemos recordar que al ser un líquido en reposo, cada pedazo, cada porción de líquido que yo agarre debe estar en equilibrio. Así como esto. Entonces, por cada porción que yo agarro acá, todos los puntos, cada pedacito de líquido debe estar en equilibrio y por lo tanto, la presión de un lado y la presión del otro, ¿cómo deben ser? Igual. Entonces, de allí lo que yo voy a considerar es, ¿qué cosa? Consideramos que la presión en A es igual a la presión en B y es igual a la presión en D. Entonces, ¿qué decimos nosotros? La presión no depende de la forma del recipiente. La presión no depende de la forma del recipiente. La presión no depende de la forma del recipiente, ¿sí? Pero sí de la altura del líquido que hay encima. Ojo, pero sí de la altura líquido que hay encima. Ahora, entonces eso significa que la presión la vamos a calcular igual. O sea, acá yo voy a tener H. Y entonces, para todos los casos, la presión va a ser ρg por H. Ahora, ¿cómo podríamos decir que la presión es ρg por H por L, ¿no? Es una columna recta, ρg por H.
Y como la presión es la misma en todos, para él incluso que esté inclinado, la presión va a ser ρg por h. Yo no le voy a tomar la longitud, no, sino la altura del líquido. ¿Qué es lo que nos interesa? La altura del líquido. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Ya está. A ver, vamos a trazar otra línea. Hoy en día ya es raro, ¿no? Encontrar que los jóvenes como ustedes, ya es dato estadístico, ¿ah? No estoy intentando lastimar a tu generación ya tan ofendida, simplemente por nacer, ¿ya? Ya la gente quiere hacer muy poco, ¿no? Un trabajo que antes normalmente se hacían, ¿no? Por ejemplo, era común que las jovencitas estén haciendo de niñeras, por ejemplo, ¿no? Ya no, ya. Los jóvenes hacían trabajo de hombres, hoy en día es denigrarlo, decirle trabajo de hombres, ¿no? A esa edad. No se iban a qué, pues a cargar fierro, ¿no? A doblar alambre, a levantar cemento, ¿no? Entonces eso hacían en sus tiempos libres, ¿no? O sea, de esa manera nos conseguíamos nuestro dinero, ¿no? En ese caso, ¿no? Hoy en día los jóvenes ya no quieren trabajar, quieren que les den plata nada más, aspiran a ser ¿no? ¿Cómo se le dice? Gamers, no vamos a decirlo así. Ya su mayor aspiración es ser gamers. Y entonces hay cosas que nos perdemos de nuestro entorno, digamos, social o cotidiano, donde muchas veces estaba la física ahí y no nos habíamos dado cuenta, pero era fácil explicarle a los estudiantes porque habían vivido situaciones de esas, ¿no? Hoy en día no sabemos si los estudiantes han vivido las situaciones, entonces hay que contarles toda la historia con detalle porque no la han vivido, ¿no? De acá, ¿cuántos han ido a trabajar a una obra de construcción civil? ¿No? ¿Cuántos han levantado sus de cemento, han cargado sus ladrillitos, ¿no? Han doblado, han tortoleado, no han tortoleado, ¿no? O sea, como tú eres chibolo y no te cargas ni un saco de cemento, ya te mandan a tortolear, ¿no? Y como el tortoleo demora, entonces en vez de que los albañiles los maestros, ¿no? Estén gastando su tiempo tortoleando, ¿no? Se traían a los chibolos para que el fin de semana tortoleen, mientras que ellos van armando el encofrado para poder hacer el vaciado del cemento, ya de que pienses mal, ya en ese caso. Y entonces ahí, cuando tú vas a hacer el techo, no va a ser el cofrado del techo, entonces el maestro agarraba y te decía, huevón, ven. Y tú ibas, no, dígame maestro, a ver, cógeme la manguera, ¿no? Entonces agarrabas, ¿no? El maestro te daba el extremo de la manguera y él se iba con el otro extremo de la manguera al otro lado de la pared, ¿no? Te decía, párate ya, ya agarra la manguera. ¿De dónde? Ahí, donde sea, mierda, tú agarras nomás, te decía. No, en ese caso, solamente que el agua no se salga, ¿no? Nada más. Entonces, el maestro está acá y tú estás mirando a ver si estás a la altura. Al maestro no le importa porque él solamente quiere que marques en el punto donde estaba el menisco, ¿no? de agua. Entonces marcas en el menisco y él marca en el menisco y él también te dice, marca en el menisco, ¿no? En ese caso. Entonces después venían con su cordel, su tiralínea y ¡pah! Hacían su látigo para dejar una línea. Y esa era su línea horizontal. No en ese caso. El maestro sabe que es su línea horizontal. No, a pesar de que esa línea esté a diferentes distancias del piso, él sabe que es su línea horizontal y que el piso está hasta las huevas. Porque muchas veces construyes donde no hay piso, ¿no? En ese caso, ¿no?
Acá en el Perú somos especialistas construyendo en cerros. Entonces, si no tuviéramos esta herramienta básica y rudimentaria, ¿cómo sabríamos que es horizontal? ¿Y eso en qué está basado? Eso está basado en esto, pues, ¿no? Podemos considerar que la manguera trabaja como una especie de vasos comunicantes. Y entonces, ni siquiera interesa que abajo la forma sea plana. O sea, según lo que tú me estás diciendo, Eleazar, si yo tuviera un recipiente por acá, él viniera así, y por acá se levanta otro más grueso, ¿no? Claro, cuando tú lo llenes de líquido, el líquido va a ocupar, y al final va a terminar estando en el otro lado, en la misma línea horizontal. No en ese caso. ¿Sabes bien hasta ahí? O sea, ni siquiera interesa que él sea plano o sea horizontal. La base puede ser no horizontal y el líquido va a alcanzar igual la misma altura en ambos lados. Y ese principio básico de los vasos, o mejor dicho, de la manguera con agua que se utiliza. Al ser un mismo líquido, no haber burbujas en su interior, sabemos que el agua en un extremo y el agua en otro extremo deben estar en el mismo nivel. Por eso el maestro está seguro de que ese es una horizontal. Y se comienza a colocar el encofrado y se nivela de tal manera de que se usa a esa línea que tú has hecho con la manguera como nivel horizontal. El maestro no sabe, ¿no? por qué es horizontal ahí, pero simplemente sabe que es horizontal. Hoy día ya muchos ni siquiera entienden lo que estamos hablando, como te digo, porque hoy en día ya no se caracteriza a los hombres por tener las manos más maltratadas por el trabajo de hombre, sino tal vez por las manos más delicadas y tersas, ¿no? En ese caso. Si tú veías a un hombre echarse cremita en las manos en mi aula de clase, ese era maricón, ¿no? Y todo el año era el bullying de ser maricón. De verdad, estoy hablando en serio, era maricón. Si incluso al que usaba su peinadito con su gel le hacían bullying, ¿no? Lo agarraban de marica también. Gela, o sea que hoy en día es lo más común. Imagínate que esté con su cremita, ¿no? Y por ahí no lo he visto yo todavía yo no lo he visto, ¿verdad? No me consta. Todavía me cuesta trabajo creer, pero por ahí he escuchado y he leído de que hay tutoriales en TikTok para que los hombres aprendan a maquillarse. De verdad ya esta situación se está volviendo cada vez más y más peligrosa, ¿no? En ese caso. O sea, yo digo peligrosa porque cuando yo dibuje y quiera dibujar un hombre y una mujer no voy a saber cómo hacerlo. Es decir, si ya me cuesta trabajo, antes dibujaba a mi hombre y mujer con cabello largo, pero ya no puedo hacer eso, ¿no? Entonces ya estamos en una situación muy complicada, ¿no? Cada vez. Pero bueno, entonces, algunas actividades que nosotros hacíamos, te repito, ¿no? Estaban de alguna manera asociadas a aplicaciones de principios básicos de la física y que las vivíamos en estas experiencias, ya sea laborales, ¿no? O ya sea simplemente por actividades que hacíamos, y por lo tanto en clase nos era fácil reconocer. Y es por eso que cuando alguien hacía algo que en teoría era cotidiano y lo explicaba, los chibolos, y ahora ya sé por qué es así. Ahora no, la chibolo, que eso se cumple, pero huevón, vives con eso todos los días. No me había dado cuenta, ¿no? Entonces es así, ¿no? Entonces ya no hay, y se pierde, en realidad se pierde bastante ese incentivo hacia la curiosidad. Perdemos lamentablemente la curiosidad sobre el querer explicar nuestro entorno.
Y eso está mal, ¿no? En todos los aspectos. Primero porque nos vuelve más idiotas con el tiempo. Ya, lo digo así hablaba mi amigo Marco Aurelio de Nieri y nunca lo censuraron, así que yo también voy a hablar así, ¿no? Pero a mí se me van a censurar, esa es la diferencia. Pero primero nos vuelve más idiotas, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. Claro. Y al mundo capitalista le interesa que seas más idiota, ¿no? Porque así es más fácil de venderte cualquier producto. Más allá que los capitalistas, ¿dónde están? En los países desarrollados. Ahí sí estudias, ¿no? En los países subdesarrollados hay que no estudie, porque si no va a querer conocimiento y ya no voy a tener a quien venderle mi huevada. Así de simple, ¿no? En ese caso. Así funciona el mundo. No creas que el mundo capitalista se preocupa por ti, no. Se preocupa por su fortuna. Eso de ahí yo lo puedo explicar de esta manera, usando el principio fundamental de la hidrostática. Si todos estos puntos están a un mismo nivel horizontal, entonces yo sé que la diferencia de presiones debe ser la misma, ¿sí o no? Y como todos estos puntos están al mismo nivel, estos puntos están a la misma presión y la diferencia de presiones debe ser la misma, eso significa que todos esos puntos también deben estar a la misma presión. Y eso mismo lo puedes aplicar hacia arriba en vez de hacia abajo. O sea, puedes seguir subiendo. ¿Cómo que seguir subiendo, Eleazar? Yo puedo decir que si todos estos puntos están a la misma presión y es el mismo líquido, entonces estas dos deben estar a la misma altura. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Porque es el mismo líquido y la diferencia de presiones es la misma. Y con eso ya explicaste el principio de la manguera de agua. Entonces, si te llegan a bajar, por lo menos ya sabes, ¿no?, cómo funciona esa manguerita. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Sé feliz.